Dicen que la fe y la lealtad pueden transformar las pruebas más oscuras en bendiciones inesperadas. Esta es la historia de Nayib, un joven campesino que vivía feliz con su padre y su perro leal, hasta que una tragedia le quitó todo. Su padre enfermó y murió, y poco después, un incendio consumió su finca por completo. Vagó por otras tierras con el alma rota, acompañado solo por su fiel perro, hasta que un día Dios lo guió a una casa abandonada donde descubriría un tesoro antiguo que cambiaría su vida para siempre. Hace mucho tiempo, en una región lejana donde los amaneceres teñían los campos de dorado y los ríos cantaban entre las piedras, vivía un joven campesino humilde llamado Nayib junto a su padre, don Mateo. Residían en una sencilla cabaña de paredes de barro y tejado de paja. No tenían riquezas ni grandes terrenos, solo unas pocas gallinas y un pequeño cultivo de maíz que les permitía sobrevivir, pero poseían algo que muchos no tenían: fe, amor y esperanza. Don Mateo era un hombre trabajador, con manos endurecidas por la tierra y un corazón lleno de bondad, cualidades que compartía con su hijo. Desde pequeño, enseñó a Nayib el valor del esfuerzo y la confianza en Dios por encima de todo. Hijo, decía, la vida del pobre no es fácil, pero si caminas con fe y trabajas con empeño, Dios abrirá caminos cuando menos lo esperes. Nayib atesoraba esas palabras en su corazón, soñando con tener algún día una tierra fértil, un pedazo de mundo para cultivar y ayudar a otros, pero sobre todo, anhelaba no olvidar nunca a Dios ni a los necesitados. En esa humilde finca no estaban solos, los acompañaba un compañero especial, más que un animal, un amigo fiel llamado Bruno. Bruno era majestuoso a su manera, con un pelaje dorado por el sol y una mirada noble que reflejaba inteligencia y ternura. Aunque no era grande ni imponente, su valentía y lealtad inquebrantable lo hacían especial. Conocía cada rincón de la finca, desde los surcos de maíz hasta la sombra donde don Mateo descansaba tras el trabajo y el sendero polvoriento que llevaba al pueblo. Siempre alerta, vigilaba que ningún zorro se acercara al gallinero, ladrando con fuerza ante cualquier peligro. Para Nayib y su padre, Bruno era parte de la familia. En los días de mercado, acompañaba a ambos al pueblo, con la cola en alto y la mirada curiosa, como si entendiera que la carreta llevaba no solo los frutos de la tierra, sino el esfuerzo de toda una vida. En el pueblo, entre las risas de los niños y el bullicio de los comerciantes, don Mateo vendía maíz, huevos frescos y miel, lo justo para vivir con dignidad. Nayib, como buen amo, siempre se aseguraba de que Bruno tuviera comida y agua antes que él, preparándole sobras, acariciándole la cabeza y hablándole como a un hermano. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte y el silencio cubría el campo, Bruno se acostaba en su pequeña casita junto a la cabaña, como si supiera que su misión era protegerlos. Incluso en sueños, esa finca modesta, aunque pobre, rebosaba de vida, fe y amor, un refugio donde tres almas, un padre, un hijo y un perro leal, vivían con la certeza de que Dios nunca abandona a los corazones sinceros. En esas noches tranquilas, con el canto de los grillos y la luz temblorosa de una lámpara, don Mateo y Nayib se arrodillaban en el suelo de tierra. En esa humilde cabaña, agradecían a Dios por cada día de trabajo, por el pan que nunca faltaba y por la salud que los mantenía en pie. Nayib, con los ojos cerrados y el corazón lleno de fe, oraba: Señor, bendice esta tierra que trabajamos con amor. Que nuestras manos no se cansen y que nunca falte el fruto de nuestro esfuerzo. Danos fuerza para seguir sembrando, aunque el sol queme y la lluvia tarde en llegar. Don Mateo, con voz serena y sabia, añadía: Gracias, Padre, por darnos lo necesario. No pedimos riquezas, solo tu presencia en nuestro hogar. Si algún día nos bendices con abundancia, que nunca olvidemos compartir con los necesitados. A su lado, Bruno, el compañero fiel, se acostaba, observándolos con ojos brillantes y atentos. Cuando Nayib terminaba de orar, Bruno soltaba un ladrido suave, como si también diera gracias al cielo. Padre e hijo reían con ternura. Mira, padre, hasta Bruno ora con nosotros, decía Nayib, acariciando su cabeza. Claro, hijo, hasta los animales sienten la presencia de Dios, respondía don Mateo con una sonrisa. Así pasaban las noches, envueltos en fe, esperanza y amor. Al amanecer, con el canto del gallo, salían juntos a trabajar la tierra, sembrando, regando,
cuidando las gallinas y las plantas, siempre acompañados por Bruno, que corría alegre entre los surcos como guardián del campo. Pero, como en toda historia, la vida pone a prueba los corazones más fuertes, y ese hogar humilde y lleno de fe estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. La prueba llegó. Don Mateo comenzó a enfermar mientras trabajaba en el campo. Bruno, intuyendo algo, lamía su mano de forma inusual. Las manos fuertes de don Mateo temblaban al sostener la azada, y su voz, antes llena de esperanza, se volvía débil y pausada. Nayib sintió un nudo en el corazón cuando su padre cayó al suelo. «Padre, ¿qué te pasa?», gritó, corriendo hacia él con el corazón acelerado. Bruno ladraba desesperado, como si su alma sintiera el dolor del anciano. Don Mateo apenas murmuró: «Hijo, no me siento bien». Sin pensarlo, Nayib lo cargó en su espalda, paso a paso bajo el sol ardiente, hasta la cabaña. Bruno no se separaba, caminando a su lado con un gemido triste, como si entendiera la gravedad del momento. Desde ese día, el perro fiel se convirtió en el guardián constante de don Mateo, acostándose junto a su cama, asegurándose de que nada le faltara. Nayib y Bruno se volvieron los protectores del hogar. Cada amanecer, mientras el sol pintaba los campos de dorado, Nayib tomaba una cesta con huevos, maíz y frutas, y bajaba solo al pueblo para vender lo poco que tenían. Lo hacía con la frente en alto, sabiendo que cada moneda compraría medicinas para su padre. Mientras, Bruno vigilaba la puerta, atento a cada suspiro de don Mateo. A veces, se acostaba a su lado, mirándolo con ojos que parecían comprender todo, como si compartiera su dolor en silencio. Al caer la noche, Nayib regresaba agotado, pero con el alma encendida. Se arrodillaba junto a la cama de su padre, tomaba su mano y, con lágrimas contenidas, oraba: «Señor, gracias por este día. Gracias por las pruebas que fortalecen nuestra fe. Si es tu voluntad que mi padre sane, bendito seas. Pero si no, dame fuerza para aceptar tu plan con humildad. No nos abandones, Señor». A su lado, Bruno levantaba la cabeza y soltaba un ladrido suave, como si también orara. Don Mateo, con voz débil, lo miraba con ternura y decía: «Hijo mío, que sea la voluntad de Dios. Si llega mi hora, no llores. Recuerda que todo ocurre porque Dios lo permite, con un propósito. No te apartes del camino del bien, Nayib. Que tu fe nunca falle, aunque el mundo te dé la espalda. Porque cuando un hombre lo pierde todo, si conserva su fe, aún lo tiene todo». Así, Nayib trabajaba más duro en el campo, mientras Bruno cuidaba a su padre. Noche tras noche, las oraciones de Nayib y Bruno se mezclaban con el canto de los grillos, y el suave resplandor de una vela era la luz de su fe, resistiendo en medio de la prueba. Pero lo que venía sería una prueba aún más amarga para ambos. Una mañana, mientras el sol apenas asomaba sobre las colinas, Nayib limpiaba con cuidado las cosechas del día. De pronto, escuchó los ladridos desesperados de Bruno a lo lejos. No eran ladridos comunes. Eran los mismos que había oído cuando su padre enfermó. Su corazón se estremeció, un oscuro presentimiento le heló la sangre. Soltó las herramientas y corrió hacia la cabaña, con Bruno adelantándose entre gemidos y aullidos. Al cruzar la puerta, el silencio confirmó lo que su alma temía. Don Mateo yacía inmóvil en la cama. Su rostro, aunque sin vida, tenía una paz que solo poseen quienes mueren en fe. Nayib cayó de rodillas, temblando, con lágrimas nublándole los ojos. Bruno aullaba con un dolor tan puro que parecía humano. El fiel compañero no se apartó del cuerpo de don Mateo, lamiendo su mano fría como si quisiera despertarlo. Con el corazón destrozado, Nayib cavó una tumba junto al gran árbol donde solían descansar, enterrándolo con sus propias manos entre lágrimas y oraciones. Esa noche, la tristeza lo cubrió todo. Nayib se arrodilló frente al pequeño altar de la cabaña y clamó a Dios. Por un instante, su corazón quiso cuestionar, quiso preguntar por qué, pero recordó las palabras de su padre: «Todo ocurre porque Dios lo permite». Con voz quebrada, susurró: «Señor, no entiendo tus caminos, pero los acepto. Si fue tu voluntad llevarte a mi padre, dame fuerza para honrarte aunque duela».
Bruno, acostado a su lado, levantó el rostro y ladró suavemente, como si también orara. Los días pasaron lentos y silenciosos. La ausencia de don Mateo se sentía en cada rincón de la finca. Su voz parecía resonar entre los árboles. A veces, cuando el viento soplaba, Nayib juraba escuchar su risa lejana. La soledad se convirtió en su nueva compañera. Pero no estaba del todo solo. Bruno, su amigo fiel, seguía a su lado, más atento que nunca. Nayib trabajaba arduamente, arando la tierra, regando los cultivos, cuidando las pocas gallinas que quedaban. Cada amanecer lo encontraba en pie, con manos agrietadas y ojos cansados, pero con la fe intacta. A veces se detenía, miraba al cielo y decía: «Padre, sigo aquí, luchando como me enseñaste». Bruno, con la cola alegre, parecía responder, moviéndose a su alrededor como animándolo a seguir. Entre ellos había un lazo invisible, una unión más allá de las palabras. Pero la vida, como si quisiera probar aún más su fe, le tenía preparada otra dura prueba. Una terrible sequía azotó la región. Los días se volvieron abrasadores. El suelo se agrietaba, los arroyos se secaban y las plantas comenzaban a marchitarse. Nayib intentó salvar los cultivos, pero el sol era implacable. El viento seco y caliente traía el olor de la desesperanza. Entonces ocurrió lo impensable. Una chispa, tal vez del calor o el viento, encendió la maleza. En minutos, el fuego se extendió como una bestia hambrienta, devorando todo. Nayib corrió desesperado, intentando salvar algo, pero fue inútil. Las llamas consumieron su finca, la cabaña, los animales, todo, menos a Bruno, que se salvó con él. El fuego arrasó toda la finca de Nayib, como si Dios quisiera seguir probando su fe. De pie entre el humo y las cenizas, Nayib cayó de rodillas. Las lágrimas se mezclaban con el hollín en su rostro. «¿Por qué, Dios?», gritó con el alma desgarrada. «¿Por qué me quitas todo? Primero mi padre, ahora mi tierra, mis gallinas, que hice mal, Señor, ¿me estás castigando?». El silencio fue su única respuesta. Solo el crepitar del fuego apagándose y el gemido del viento acompañaban su dolor. Bruno, fiel como siempre, se acercó lentamente, lamió sus manos y lo miró con ternura, como diciendo que no estaba solo. Nayib lo abrazó con fuerza, apoyando la frente en su cabeza, y susurró: «Amigo, solo quedamos tú y yo, mi fiel Bruno». En medio de la ruina y la tristeza, solo quedaban dos, un joven quebrantado y un perro leal que no lo dejaría caer. Pero lo que Nayib no sabía era que esa tragedia no vino para destruirlo, sino para forjar su destino. A veces, el fuego que quema lo que amamos no llega para castigar, sino para purificar, para que renazcamos más fuertes de las cenizas. Con el corazón roto y el alma agotada, Nayib decidió abandonar la tierra donde creció con su padre. Aquella finca, alguna vez su refugio, era ahora un recuerdo cubierto de cenizas. Se despidió en la tumba de su padre, prometiendo volver. Se colgó una pequeña mochila al hombro, tomó un bastón de madera y, con Bruno a su lado, comenzó a caminar sin rumbo, buscando un nuevo comienzo. Al pasar por el pueblo donde solía vender con su padre, la gente lo miraba con compasión, susurrando: «Ahí va el pobre joven Nayib. Que Dios se apiade de él y lo bendiga». Nayib no respondía, solo bajaba la cabeza y seguía adelante. Cada palabra era como una espina en el corazón, pero también un recordatorio de que debía seguir confiando. En silencio, hablaba con Dios: «Padre Celestial, tú sabes lo que hago y por dónde camino. No entiendo tus planes, pero confío en que aún hay un propósito para mí». Bruno lo miraba, moviendo la cola, como si entendiera cada palabra. Ese día fue largo y la noche fría, pero Bruno nunca se apartó. Durmieron bajo los árboles, bebieron de los arroyos y compartieron el mismo pedazo de pan. Bruno, aunque flaco y cansado, siempre iba adelante, como si supiera hacia dónde los guiaba el destino. Así, entre pasos agotados y oraciones silenciosas, comenzaron una nueva vida, dejando atrás el dolor, sin imaginar que lo que el destino les tenía preparado era mucho mayor que todo lo perdido. Al amanecer siguiente, Nayib tomó su bastón, se echó la mochila al hombro y continuó con Bruno a su lado.
Caminó todo el día bajo el sol ardiente, atravesando campos y senderos polvorientos, hasta llegar a una pequeña aldea. Su aspecto humilde y el cansancio en su rostro llamaron la atención de los aldeanos. Algunos murmuraban: ¿quién es ese joven forastero? Viene con su perro y se le nota la tristeza en los ojos. Nayib, recordando las enseñanzas de su padre, se acercó con humildad a los pobladores, buscando trabajo. Golpeó puertas, ofreció su fuerza y sus manos, pero la mayoría lo rechazaba. Algunos lo miraban con desconfianza, otros simplemente lo ignoraban. Esa noche, el hambre los golpeó con fuerza. Ni Nayib ni Bruno habían comido nada en todo el día. Sin embargo, ninguno pensó en rendirse. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, Nayib caminó hacia las afueras del pueblo en busca de refugio. El viento soplaba frío y, entre los matorrales, divisó una vieja casa de barro abandonada, cubierta de polvo y enredaderas. «Aquí descansaremos», Bruno, dijo con voz cansada pero esperanzada. Encendió una pequeña fogata con ramas secas, compartió con su perro el último pedazo de pan que le quedaba y se recostó en el suelo áspero. A pesar del cansancio, antes de cerrar los ojos, juntó las manos y oró: «Gracias, Señor, porque aunque no tengo nada, aún tengo vida y a mi fiel amigo». Esa casa abandonada, sin saberlo, se convirtió en su nuevo hogar. Al día siguiente, Nayib se levantó temprano y salió a buscar trabajo en las fincas cercanas. En una de ellas, un hombre llamado Pedro, de unos 50 años y rostro bondadoso, lo vio y preguntó: «¿Buscas trabajo, muchacho?». «Sí, señor», respondió Nayib con humildad, «no tengo nada, pero sé trabajar la tierra». Pedro, conmovido, le dijo: «Está bien, te daré trabajo. Ven, come algo, se ve que tienes hambre». Nayib agradeció de corazón y, mientras comía, Bruno, sentado a su lado, movía la cola esperando su parte. Nayib partió su comida y se la dio, diciendo: «Tú también te lo ganaste, amigo». Con los días, Nayib trabajó como jornalero en esa finca. Los demás trabajadores lo respetaban. No veían en él a un mendigo, sino a un joven noble y trabajador. Algunos, curiosos, le preguntaron por qué andaba solo. Nayib, con voz serena, contó su historia, la enfermedad y muerte de su padre, el incendio y cómo perdió todo menos su fe y su perro. Los hombres lo escucharon en silencio. Algunos le pusieron la mano en el hombro y le desearon bendiciones: «Que Dios te recompense, muchacho. Tienes un corazón fuerte». Entonces, uno de los trabajadores, intrigado, preguntó: «¿Y dónde vives, Nayib?». «En una casa vieja, abandonada, a un par de kilómetros de aquí», respondió. Los hombres se miraron asombrados. «En esa casa, la del terreno maldito», dijo uno. «¿Maldito?», preguntó Nayib, sorprendido. «Sí, joven», respondió otro. «Dicen que allí hay un tesoro antiguo enterrado, protegido por un espíritu. Se dice que quien lo encuentre será rico. Nadie ha podido tocarlo. Los que lo intentan son golpeados y expulsados por el espíritu». Nayib sonrió con calma y dijo: «No busco tesoros, amigos. Solo quiero un tejado para dormir con mi perro y un pedazo de pan para compartir. Si hay algo en esa casa, que se quede ahí. Solo busco paz». Pero lo que Nayib no sabía era que, en ese lugar temido por todos, estaba escondida su bendición. Esa noche, el silencio cubrió el terreno. El viento silbaba entre las grietas de la vieja casa, un sonido familiar y casi reconfortante para Nayib. Se arrodilló junto a su fiel amigo y alzó la mirada al cielo estrellado. «Gracias, Señor», susurró con voz cansada pero llena de gratitud, «por este día, por el pan que me diste y por el buen hombre que me dio trabajo. Gracias porque, a pesar de todo, aún tengo a mi fiel compañero a mi lado». Bruno, acostado junto a él, emitió un suave gemido, como si también agradeciera. Era su manera de decir amén. Nayib sonrió, se recostó en el suelo de tierra y el sueño lo envolvió lentamente. Bruno, fiel guardián, se quedó despierto, atento a cada sonido, vigilando como siempre. Pasada la medianoche, cerca de las 2 de la mañana, Bruno comenzó a gruñir.
Su cuerpo se tensó, su mirada fija en el rincón más oscuro de la casa. Nayib despertó sobresaltado. ¿Qué pasa, Bruno?, preguntó en voz baja, mientras el perro seguía gruñendo. De pronto, el ambiente se volvió extraño, pesado. Un frío inexplicable recorrió la habitación y la pequeña fogata se apagó sin motivo. Nayib sintió la piel erizarse y su respiración se aceleró. Entonces, en la penumbra, una figura comenzó a materializarse. Una sombra alta, de rostro pálido y mirada profunda. Nayib retrocedió, temblando. «Dios mío, protégeme», exclamó con voz quebrada. El espíritu habló con una voz grave y lenta que resonaba en las paredes. «Oh, muchacho, ¿por qué has venido a mi terreno y mi casa? ¿Acaso buscas el tesoro que todos codician?» Nayib tragó saliva, su voz temblorosa pero sincera. «No, señor, no busco tesoros, solo refugio. He perdido todo, mi padre, mi hogar, mis cosechas. No tengo a nadie, solo a mi perro y mi fe en Dios». El espíritu guardó silencio unos segundos, luego su rostro sombrío pareció suavizarse. «He visto a muchos venir aquí», dijo con voz profunda, «todos con el corazón lleno de codicia, queriendo mi tesoro y mi terreno, pero no el descanso de mi alma. Por eso los expulsé. Pero tú no tienes codicia, solo dolor, fe y nobleza». Nayib bajó la cabeza con respeto y dijo, «Solo deseo un lugar donde vivir. Si esta casa es suya, no la molestaré más. Mañana me iré». El espíritu extendió una mano espectral, envuelta en una luz tenue. «No, muchacho, no te irás. Tu pureza te ha elegido. Al fin seré libre. El tesoro que todos buscaron con codicia te será revelado mañana, cuando caiga la medianoche, hallarás mi descanso y con él tu bendición». Bruno, sin ladrar, observaba atento, como si comprendiera. El espíritu añadió, «Este terreno, esta casa y lo que yace bajo ella ahora son tuyos, porque solo los justos heredan lo que el cielo prepara». Con esas palabras, el ambiente se calmó, el frío desapareció y una sensación de paz llenó el lugar. Nayib, aún temblando, se arrodilló junto a Bruno y oró en silencio, «Gracias, Señor. Si esto viene de ti, que se cumpla tu voluntad». Esa noche durmió con el corazón inquieto, sin imaginar que lo que ocurriría la próxima medianoche cambiaría su vida para siempre. Ese día, Nayib trabajó toda su jornada, pero su mente no dejaba de pensar en las palabras del espíritu. El encuentro lo había dejado entre el temor y la esperanza. Al llegar la noche, oró a Dios con humildad, agradeciendo por el trabajo y la compañía de Bruno. Luego se acostó a dormir, mientras Bruno vigilaba en la puerta, como siempre. Pasada la medianoche, el silencio del bosque se rompió con un gruñido bajo. Bruno no ladró. El ambiente se volvió pesado, una brisa fría recorrió la casa. El espíritu se acercó lentamente y dijo con voz profunda, «Buen perro, ven aquí, escarba justo aquí». Bruno obedeció sin miedo, cavando frenéticamente en un punto del suelo. En ese instante, el espíritu desapareció, dejando una neblina tenue. Nayib despertó sobresaltado, medio dormido, alarmado al ver a Bruno cavando con desesperación. «¿Qué haces, Bruno?», preguntó confundido. Entonces recordó las palabras del espíritu, «A la medianoche lo encontrarás». Sin pensarlo, tomó un palo y comenzó a cavar junto a su perro. El suelo cedió, revelando un cofre antiguo, cubierto de tierra y con un candado oxidado. Nayib lo golpeó con una piedra hasta romperlo. Al abrirlo, una luz dorada iluminó sus rostros. Monedas de oro brillaban, cargadas de siglos de historia. En ese momento, el espíritu apareció por última vez. «Oh, muchacho, gracias por liberarme», dijo con voz serena. «Ahora puedo descansar en paz. Disfruta esta bendición y este terreno, que ahora son tuyos. Pero cuidado, hay corazones envidiosos que no soportan ver prosperar al justo». El espíritu se desvaneció lentamente en la niebla, mientras Bruno movía la cola y Nayib, de rodillas ante el cofre, miraba al cielo con lágrimas, agradeciendo a Dios por el milagro que cambiaría su destino para siempre. Pasaron los años. Nayib, con 25 años, seguía siendo el mismo joven humilde que perdió a su padre.
Mantuvo un perfil bajo, trabajando para Pedro mientras restauraba en secreto el terreno maldito. Compró herramientas, contrató jornaleros honestos, cercó potreros, trajo aves y vacas, y con paciencia transformó la tierra en un campo próspero. Construyó una casa sencilla, hecha con sus manos y las de sus trabajadores. Llegó el día en que, con el corazón ligero, renunció ante Pedro: «Gracias por todo, Señor. Ahora me dedicaré por completo a esta finca». Pedro le sonrió y le deseó bendiciones. Pero la prosperidad siempre atrae miradas. En la región vivía Edgar, un hombre astuto y codicioso, conocido por sus artimañas. Al ver la tierra de Nayib reverdecer, su corazón se llenó de oscuridad. Los rumores comenzaron: ese joven encontró el tesoro. La envidia consumió a Edgar, quien decidió apoderarse de lo que creía suyo por derecho, urdiendo un plan. Recurrió a la fuerza y el miedo, reuniendo a 2 secuaces sin escrúpulos. Les dijo: «Ese muchacho encontró lo que nosotros no pudimos, parece que el espíritu lo eligió. Mañana es sábado, no habrá trabajadores y la finca estará sola. Lo secuestraremos, lo ataremos y le exigiremos que revele dónde escondió el tesoro. Si no habla, lo golpearemos hasta que confiese». Sus secuaces asintieron con miradas viperinas. Prepararon sogas, capuchas y un carruaje que nadie relacionaría con ellos. La codicia nublaba su juicio. El sábado amaneció tranquilo, y Nayib descansaba solo en su finca con Bruno. Ese día, Edgar y sus hombres se acercaron disfrazados de transeúntes, encontrando a Nayib en el patio. Bruno estaba en los potreros. Edgar se presentó con falsa cortesía, sus ojos buscando el brillo del cofre. «Buenos días, joven. He oído de tus logros», dijo con tono fingido. «Admiro tu trabajo, ¿cómo lo lograste?» «Con trabajo y fe», respondió Nayib, humilde, con una mirada serena que no temía a la verdad. Frustrados por no obtener información, Edgar y sus secuaces se escondieron cerca de la finca, esperando la noche. Sus corazones estaban llenos de codicia y oscuridad, pero no sabían que Nayib no estaba solo. Bruno, aunque más viejo, conservaba la fuerza y el instinto del guerrero que siempre fue. La noche cayó, silenciosa y densa. Nayib salió al patio, como cada noche, a orar, agradeciendo a Dios por su vida, su trabajo y su refugio. Bruno descansaba dentro de la casa, pero atento. De pronto, pasos sigilosos rompieron el silencio. 3 figuras encapuchadas surgieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre Nayib. «¿Dónde está el tesoro?», gritó Edgar con furia. «Dinos dónde lo escondiste». Nayib apenas pudo defenderse. El ruido del forcejeo alertó a Bruno, que salió como un relámpago hacia el patio. Su rugido resonó como trueno. Bruno atacó a los asaltantes con una fuerza inesperada, mordiendo, gruñendo, derribándolos uno a uno, protegiendo a su amo con una ferocidad nacida del amor verdadero. «No puede ser, este perro es una fiera», gritó un secuaz mientras huían despavoridos. Edgar, herido y aterrorizado, apenas escapó con vida. Desde esa noche, nadie volvió a acercarse a la finca de Nayib. La historia de Bruno, el perro guardián del tesoro, se extendió por la región, convirtiendo su nombre en leyenda. Nayib, de rodillas, abrazó a su fiel amigo. «Gracias, Dios mío, por protegerme una vez más. Y gracias a ti, Bruno, por ser mi ángel guardián». Los días pasaron y la calma volvió. Tiempo después, Nayib decidió visitar la tumba de su padre en la vieja finca, donde todo comenzó. Se arrodilló frente a la tumba y, con voz entrecortada, dijo: «Padre, ahora entiendo tus palabras. Todo ocurre porque Dios lo permite, con un propósito. Sin la pérdida, la sequía y la soledad, nunca habría descubierto la fe ni la fortaleza que me sostienen». Con respeto y amor, Nayib trasladó los restos de su padre a un pequeño altar bajo un gran árbol en su nueva finca, símbolo de sus raíces y legado. Con el tiempo, la fama de Nayib creció. Todos hablaban del joven que lo perdió todo y fue bendecido con un tesoro. Su finca prosperó, formó una familia, tuvo ganado y muchos trabajadores, pero su fe y humildad nunca cambiaron. Junto a él, hasta su último día, estuvo Bruno, su amigo inseparable, su guardián y símbolo de lealtad eterna.
Bruno envejeció entre los campos que ayudó a proteger, querido por todos. Cuando llegó su hora, Nayib lo enterró junto al altar de su padre. Gracias, amigo, susurró, por acompañarme en cada batalla. Desde entonces, los aldeanos dicen que en las noches tranquilas aún se escucha un ladrido protector entre los árboles, como si Bruno siguiera cuidando, fiel como siempre, el legado de su amo. Amigos, si llegaron al final de este video, dan un like, compártanlo y suscríbanse para más historias. Y no olviden que hay más historias en su pantalla. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.